la palabra de Dios en el libro de Eclesiastés, capítulo 8, versículos del 1 hasta el 17. El texto del sermón será todo el capítulo 8, es decir, los versículos del 1 hasta el 17. Una vez que tenga usted frente a usted, una vez que tengas la palabra de Dios frente a ti, por favor, entonces vamos a orar. Oremos. Señor Dios, queremos rogarte en el santo nombre de Jesús que recibas nuestra gratitud por tu palabra que ya fue leída. Y estamos rogando, estamos suplicándote, Señor, que le concedas la gracia a este predicador falible, quebrantado, de predicar tu palabra con claridad, pero sobre todo con fidelidad, para que nosotros al escuchar tu palabra podamos realmente escuchar lo que tú has dicho. Y pedimos que por obra del Espíritu Santo, todos nosotros seamos confrontados con nuestra necesidad tan grande de arrepentimiento de pecados y de fe en Jesucristo. Señor, tú conoces nuestro corazón, tú conoces nuestras dudas, nuestros temores, nuestras angustias, nuestras ansiedades, nuestras preocupaciones. Tú conoces nuestras fallas, nuestras inconsistencias, nuestras incongruencias. Tú conoces nuestras frustraciones y desilusiones. Conoces, Señor, todo acerca de nosotros. Por lo tanto, Padre, háblanos. Háblanos para que seamos llevados por tu Espíritu Santo a llevar todo eso a los pies de Jesús y podamos encontrar en Cristo Jesús lo que nuestra alma realmente necesita. Te pedimos, Señor, que los que no son creyentes sean confrontados con su necesidad de creer en Cristo Jesús, y los creyentes podamos también ser llamados a la obediencia y en particular a la confianza en ti y en tu palabra. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Bueno, estoy seguro, como decía a los niños hace un momento, que todos nosotros a lo largo de nuestra vida hemos tenido alguien, una persona, quizá en nuestra niñez esa persona fue nuestro padre, nuestra mamá, o fue nuestro abuelo, o algún pariente, algún tío, alguna tía, algún maestro. Quizá también al crecer, bueno, cuando llegamos a la llamada adolescencia, pues todos nosotros empezamos a pensar que nuestros padres son unos idiotas, ¿no? y que no entienden nada y que no saben nada, y recurrimos a los amigos, recurrimos a otros para tratar de encontrar respuestas, pero interesantemente, mientras más viejos nos hacemos, empezamos a pensar en cuánta razón tenía mi padre, ¿no? Cuánta razón tenía mi madre. Pero bueno, todos nosotros quizá tenemos ahora mismo a alguien, a quien vamos con nuestras preguntas, con nuestras dudas. Puede ser, como dije, un hermano en la iglesia, puede ser nuestro cónyuge, o si nuestro padre o madre todavía viven, quizá pueda ser ellos también, o a lo mejor el pastor o un pastor o algún anciano de la iglesia. Tenemos a alguien a quien vamos con nuestras preguntas, tratando de encontrar respuestas. Sin embargo, a veces sucede que nuestras preguntas no tienen respuestas, o por lo menos no tienen una respuesta satisfactoria. Quizá pensamos que hemos de obtener respuestas, pero
somos confrontados con la realidad de que no siempre tendremos respuestas. A Frodo Baggins le pasó una vez lo siguiente. La dama Galadriel lo lleva hasta una fuente y le dice la dama Galadriel: Frodo, mirarás en el espejo. Y Frodo pregunta: ¿qué es lo que voy a ver? Galadriel responde: ni aun el más sabio puede saberlo. Ni aun el más sabio puede saberlo. Esta es la conclusión a la que llegó el predicador, Kohelet, este hombre que es citado aquí en el libro de Eclesiastés. Él tenía preguntas muy profundas, y quizá la pregunta más profunda de todas es: ¿cuál es el significado? ¿Cuál es el sentido de la vida? ¿Tiene esta vida algún significado? ¿Tiene esta vida algún sentido? Kohelet trató de encontrar respuestas a esta pregunta y lo hizo por medio de experiencia personal y de observación. Él probó muchas cosas. Probó la razón humana, probó el placer, probó vivir una vida recta y piadosa, probó también el trabajo, el dinero, probó muchas cosas, pero no obtuvo la respuesta a su pregunta. Kohelet también entonces se dedicó a observar la vida tratando de encontrar respuestas y nunca las tuvo. Entonces, en este punto del libro quizá Kohelet dice: bueno, he probado esto, he probado aquello, he probado lo otro. ¿A quién voy a ir? ¿A quién voy a ir por respuestas? ¿Quién podrá responder mis preguntas? Quizá usted esta mañana tal vez se sienta en mayor o menor medida de esta manera. Quizá usted tiene preguntas que requieren respuestas, que necesitan respuestas. Quizá usted ha estado luchando toda su vida con preguntas como: ¿por qué? ¿Por qué mi niñez fue de esta manera? ¿Por qué mis padres fueron así conmigo? ¿O por qué me abandonó mi padre? ¿Por qué se divorciaron mis padres? ¿Por qué nací con este defecto? ¿Por qué tengo esta enfermedad? ¿Por qué mi madre o mi padre murieron cuando estaba joven, cuando estaba niño? ¿Por qué mi pariente tiene cáncer? ¿Por qué? Y preguntas con las que usted ha luchado y quizá sigue luchando, preguntas que usted esconde detrás de ese rostro piadoso de domingo en la mañana. Dudas, temores, angustias, en secreto quizá luchando por darle sentido a cosas que han sucedido en su vida. O a lo mejor mirando las noticias, donde quiera que usted reciba sus noticias, a través de las redes sociales, a través de algún noticiero, o si usted es arcaico y decrépito como yo, en el periódico. Cuando usted ve las noticias, quizá le quiere dar sentido a las cosas, pero no tiene manera de hacerlo. Entonces, ¿a quién irá usted? Ya fue aquí, ya fue allá, y parece que no hay respuestas. Kohelet dijo: bueno, voy a ir al sabio, voy a ir a los sabios, a la persona sabia. Y quizá se refería a estos hombres sabios profesionales que había en su tiempo, gente considerada como muy sabia. Quizá voy a ir a esta persona porque parece tener todas las respuestas. Y así entonces aquí en el capítulo 8, él comienza con una nota de esperanza. Tiene altas expectativas porque después de todo, vean cómo describe, cómo dice el capítulo 8, versículo 1. ¿Quién como el sabio? ¿Quién como el sabio? Él dice: bueno, voy a ir al sabio porque el sabio tiene respuestas. ¿Quién como el sabio para responder a mis preguntas? Pero él tiene esta otra pregunta. La Reina Valera, y aquí creo que Dianela va a decir: ¿ya ve, pastor? ¿Y quién como el que sabe la declaración de las cosas? Aparentemente está diciendo: ok, ¿quién como el sabio? Que es aquel que sabe, entiende e interpreta y puede responder acerca de todas las cosas.
Pero en realidad esta pregunta es algo así como, ¿quién tiene la interpretación de las cosas? ¿Quién puede decirnos por qué algo sucede? ¿Por qué esto sucedió? ¿Por qué aquello sucedió? ¿O por qué aquello no sucedió? ¿Quién nos puede interpretar los sucesos de la vida? Él tiene esta pregunta. ¿Será acaso el sabio? Bueno, él no responde inmediatamente a la pregunta, pero lo hace al final del capítulo. Puede usted ir al último versículo del capítulo 8. Y ahí él dice lo siguiente al mero final. Dice así: por mucho que trabaje el hombre buscándola, no la hallará, aunque diga el sabio que la conoce. ¿Que conoce qué? Que conoce la interpretación de las cosas, que conoce el sentido de las cosas, que puede decirnos cuál es el significado de la vida y por qué el mundo funciona como funciona. Aunque diga el sabio que la conoce, no por eso podrá alcanzarla. En las palabras de Galadriel, la conclusión de Kohelet es: ni aun el más sabio puede saber. Esa es la conclusión a la que él llega. Pero bueno, ¿cómo llegó a esa conclusión? Veremos entonces su viaje aquí en el capítulo 8 hasta alcanzar esa conclusión de ni aun el más sabio puede decirnos por qué las cosas suceden como suceden. Como le dije, empieza él hablando en una nota bastante esperanzadora. Ahí está el sabio, ¿quién como el sabio? Y entonces nos habla de algunos beneficios de la sabiduría. Vea usted, por ejemplo, note usted en el mismo versículo 1, la sabiduría del hombre ilumina su rostro y la tosquedad de su semblante se mudará. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, imagínese usted a una persona que está turbada, ¿sí? Una persona que está acongojada y se le ve en el rostro, porque pues el rostro en un sentido es el espejo del alma, ¿no? Los ojos en particular son las ventanas del alma y a veces, a pesar de que tratamos de ocultar lo que está ocurriendo, nuestros ojos nos delatan, ¿sí? Y entonces usted ve a esta persona o que está triste, acongojada, o está quizá molesta, airada, ve tosquedad en su rostro y usted le pregunta, ¿qué pasa? Bueno, es que me está sucediendo esto y no sé por qué. Y entonces usted, siendo el sabio que usted es, ¿verdad? Le dice, mira, esto sucede y le explica de una manera pues bastante satisfactoria. Y usted puede ver cómo el rostro cambia, se ilumina, ¿no? De verdad no lo había pensado de esta manera, muchas gracias, ¿sí? Cuando finalmente, y esto ocurre cada vez que un cometa pasa cerca a la Tierra, que su hijo adolescente viene, le dice, oye papá, ¿por qué? Mira hijo, oh papá, qué sabio eres. Realmente puede usted ver cómo el rostro cambia, ¿sí? Y hay un ejemplo, ¿no? Hay un ejemplo en la Escritura. Usted se acordará de José. José, aquel hombre joven que fue echado a la cárcel falsamente acusado. Usted sabe, el faraón tuvo unos sueños perturbadores y ni aún el más sabio en Egipto pudo explicarle, pudo interpretar su sueño. Bueno, alguien se acordó de este hebreo ahí en la mazmorra, ¿sí? Y entonces le dijo, oh faraón, ahí hay un hebreo que me interpretó mis sueños. Y entonces lo mandan a buscar. Y usted sabe, José es capaz, obviamente, por la gracia de Dios, de interpretar el sueño de Faraón. Y la Biblia dice que el rostro de Faraón, ¿verdad? Pues cambió. Su rostro estaba demudado, pero cambió cuando José le interpretó los sueños. Bueno, Kohelet está diciendo que la sabiduría pues tiene algo de valor, ¿sí? La sabiduría tiene valor y es útil. Puede cambiar el rostro de una persona. Y además nos da una serie de ejemplos aquí que nos muestran que hay cierto valor en tener sabiduría. Por ejemplo, él dice aquí, y debo decir que es uno de los pasajes en Eclesiastés un tanto más complicados porque parece no tener sentido. Por ejemplo, en los versículos 2 al 4, dice que la sabiduría nos puede ayudar a comportarnos recta y debidamente delante del rey. Note que él está hablando acerca de su contexto, ¿sí? Y estar delante del rey no era poca cosa, ¿no? Y la persona tenía que comportarse correctamente, sobre todo aquellos que servían en la corte real. Dice, mira, la sabiduría
te puede ayudar a comportarte debidamente en la presencia de un rey, a no apresurarte a salir molesto por la decisión del rey, a no apoyar cosas que no sean buenas. La sabiduría te puede ayudar a conservar el pellejo, la cabeza, te puede ayudar a comportarte debidamente ante el rey. Pero ¿sabes qué? La sabiduría tiene cierta utilidad, pero a final de cuentas el rey va a hacer lo que quiera hacer. El rey va a decir lo que quiera decir y su palabra es suprema, y no importa qué consejo le des, no importa que venga el más sabio y le aconseje, últimamente el rey va a hacer lo que el rey quiere hacer. Entonces, una vez más habla, hay beneficios, sí, pero los beneficios son limitados, y nos muestra otro ejemplo pues, el valor limitado de la sabiduría. Versículo 5, el que guarda el mandamiento no experimentará mal, y el corazón del sabio discierne el tiempo y el juicio, porque para todo lo que quisieres hay tiempo y juicio, porque el mal del hombre es grande sobre él, pues no sabe lo que ha de ser, y el cuándo haya de ser, ¿quién se lo enseñará? ¿A qué se refiere esto? Le recuerdo de uno de los pasajes más conocidos de Eclesiastés 3, todo tiene su tiempo. Cuando expusimos este capítulo, dijimos que lo que Kohelet dice ahí es que Dios ha puesto eternidad en el hombre, o sea, una necesidad para entender cómo las cosas funcionan, cómo las cosas encajan la una con la otra, para poder tomar decisiones correctas, para poder tomar decisiones en el tiempo correcto, en el tiempo preciso, en el tiempo ideal. Y tenemos esta necesidad dada por Dios, ¿no?, de entender cuál es el tiempo en el que yo debo tomar esa decisión, cuál es el tiempo en el que debo tomar tal decisión. Y sin embargo, dice Eclesiastés que Dios puso eternidad en el corazón del hombre, ese deseo de entender cómo el mundo funciona, cómo las cosas encajan la una con la otra, pero lo hizo de tal manera que no podemos ultimadamente entender cómo el mundo funciona. Y esto lo describe como una penosa tarea, el tratar de entender, el tratar de poder darle sentido a las cosas para tomar decisiones sabias, para obrar en el tiempo correcto. Por ejemplo, a lo mejor usted pudiera decir, ¿será que ese es el tiempo propicio para esta compra, para este viaje, para esta carrera, para esta relación? Y está tratando de entender. Y entonces dice Kohelet, bueno, la sabiduría te puede ayudar hasta cierto punto para tomar buenas decisiones. Sin embargo, esta es una penosa tarea, porque ciertamente, versículo 6, para todo lo que quisieres hay tiempo y juicio, o el momento correcto, porque el mal del hombre es grande sobre él. ¿Qué mal? Este es el mal. El hombre no sabe lo que ha de ser, y el cuándo haya de ser, ¿quién se lo enseñará? En otras palabras, tú puedes decir, me parece que este es el momento preciso para hacer tal cosa, pero no sabes si el día de mañana las condiciones van a ser adversas. Por ejemplo, dijiste, me parece que es el momento preciso para iniciar este negocio, para iniciar esta inversión. Y dices, lo has pensado, lo has considerado, has acudido a personas, te han aconsejado, has considerado todo. Y sin embargo no sabes si mañana el mercado dará un giro y vas a perder todo. O a lo mejor piensas, este es el momento correcto para realizar tal cosa, pero no sabes si mañana te vas a enfermar, mañana vas a morir. Entonces él está diciendo, sí hay cierto valor en la sabiduría, pero últimamente tienes que entender que esta es la frustrante realidad. Últimamente no puedes saber, nadie puede saber, ni aun el más sabio te puede decir qué va a suceder mañana. Y entonces él continúa citando ejemplos de esto. Y en el versículo 8 dice lo siguiente: no hay hombre que tenga potestad sobre el espíritu para retener el espíritu, ni potestad sobre el día de la muerte, y no valen armas en tal guerra, ni la impiedad liberará al que la posee. Bueno, él menciona otros ejemplos de la vida. Por un lado dice, no hay hombre que tenga potestad sobre el espíritu. Bueno, aquí hay una decisión de traducción, porque la palabra para espíritu es una palabra hebrea que también puede traducirse como viento. Y hay algunos que optan por tomar
vaya, por interpretar el texto de esta manera. No hay hombre que pueda retener el viento. Usted se acordará que hay una expresión que Kohelet usa una y otra vez para describir la futilidad de tratar de entender la vida. Él dice es como perseguir el viento. Entonces dice, mira, si esta interpretación, si esta es la mejor traducción, lo que está diciendo Kohelet aquí es, no hay nadie que pueda retener el viento. Pero otros dicen que se está refiriendo aquí a la muerte. Por más que te afanes, cuando vayas a morir, no podrás atrapar tu espíritu cuando se esté yendo al más allá. ¿Sí? No vas a poder agarrarlo y meterlo otra vez. Vaya, cuando se esté yendo al cielo, no vas a poder traerlo. Y está yendo al infierno, no vas a poder traerlo. No sé cuántos vieron Ghost, la sombra del amor, ¿verdad? Bueno, no vas a poder retener tu espíritu dentro de ti. En pocas palabras se está diciendo, sí, la sabiduría tiene beneficios, pero los beneficios son limitados porque, por ejemplo, podrás ser muy sabio, podrás hacer lo que tú quieras, pero no vas a poder impedir el día de tu muerte. No vas a poder impedir ese día. También habla de otro ejemplo. Aquí la Reina Valera hace parecer que cuando dice en el versículo 8, y no valen armas en tal guerra, que se está refiriendo a la muerte, que no importa con qué armas pelees, no vas a ganar esa batalla, pero el hebreo realmente se refiere más bien a la idea de que otro ejemplo en el cual vemos que la sabiduría tiene límites es cuando alguien es enviado a la guerra, en esos tiempos por lo menos, está hablando de sus tiempos, cuando te envían a la guerra no hay vuelta atrás, no hay vuelta atrás. Peor aún si es por la decisión tonta de un rey que no quiere oír consejo, de un presidente que envía a su pueblo a la guerra, no hay vuelta atrás. En fin, lo que está haciendo aquí Kohelet es darnos algunos ejemplos de las limitaciones de la sabiduría. Para recapitular esto, ¿qué ha dicho Kohelet? Bueno, quiero respuestas, quizá el sabio me puede ayudar. Y empieza con esperanza, porque ¿quién como el sabio? ¿Quién como el sabio? ¿Quién puede decirme? ¿Quién puede interpretar las cosas? ¿Quién me puede decir por qué algo sucede? El sabio. Y entonces dice, bueno, la sabiduría tiene beneficios. Puede cambiar el rostro de una persona. Y antes de seguir, él dice, bueno, la sabiduría tiene limitaciones. Y nos da varios ejemplos aquí. Pero entonces él llega a este punto en el capítulo 8. Llega al punto de, una vez más, luchar con algo que le tiene muy perplejo, le tiene frustrado, le tiene desilusionado. Vea conmigo, por favor, versículos 9, versículo 10 en adelante. Dice así: todo esto he visto y he puesto mi corazón en todo lo que debajo del sol se hace. Hay tiempo en que el hombre se enseñorea del hombre para mal suyo. Note por favor aquí en el versículo 9 que Kohelet dice, yo he tratado de encontrar respuestas y si no las tengo, no es por falta de esfuerzo. No es por falta de esfuerzo, porque yo he puesto mi corazón, he entregado mi alma para tratar de encontrar respuestas. Versículo 16 dice así: yo pues dediqué mi corazón a conocer la sabiduría. Es más, he pasado noches en vela, noches enteras sin poder pegar los ojos, noches de insomnio, y no he podido encontrar respuestas. Aquí hay algo muy importante que usted y yo debemos recordar una vez más, o que usted debe saber. Este hombre está conduciendo esta búsqueda, está llevando a cabo esta búsqueda por respuestas, como dije al principio, a partir de experiencia personal, probando diferentes cosas, y número 2, a través de observación personal. Él está viendo la vida, está viendo lo que sucede, está analizando lo que sucede, tratando de darle sentido a lo que sucede. Y una de las cosas que ocurren,
que le tienen más perplejos y más desilusionado, más frustrado, inclusive hasta airado, es la realidad de que en la vida, en el mundo, las cosas que deben ser no son, y las cosas que son no son las que deberían ser. Una vez más, lo ha hecho antes, lo ha mencionado antes, una vez más aquí, él está luchando con la tensión entre lo que es y lo que debe de ser. Y de hecho, él dice aquí, esto es lo que me ha llevado a decir que la vida es Hebel, que la vida no tiene sentido. Vea usted conmigo, versículo 10. Asimismo, he visto a los inicuos sepultados con honra, mas los que frecuentaban el lugar santo fueron luego puestos en olvido en la ciudad donde habían actuado con rectitud. Esto también es vanidad. ¿Qué le molesta? ¿Qué le acongoja? ¿Qué le perturba? ¿Qué le frustra? ¿Qué le desilusiona? Que los impíos, los malvados, están prosperando, que los impíos prolongan sus días. Vea usted, en el versículo 12 habla de esto, que el impío prolonga sus días aunque haga mal 100 veces. Que están prosperando, que les va bien, y aun cuando mueren, la gente se desvive en eulogios en su funeral, a pesar de haber sido gente malvada, impía, tramposa, ¿sí? A pesar de haber sido esa clase de gente, no solo les fue bien en la vida, sino en la muerte fueron celebrados, alabados, etc. En cambio, dice aquí Kohelet, en cambio el justo muere prematuramente. El justo sufre lo que los impíos deberían sufrir. Y cuando el justo muere, versículo 10, es puesto en olvido. Ya ni se acuerdan de él. Parece ser que el mundo honra al necio, ¿sí? Pero el justo, ¿quién se acuerda de él? Esto le tiene muy frustrado. Ha estado luchando con esto. Y lo que es más, él dice, ¿saben por qué las cosas son así? Porque no se hace justicia. Vea usted, por favor. Vea conmigo. Dice así, versículo 12. Dice, aunque el pecador haga mal 100 veces y prolongue sus días, con todo yo también sé que les irá bien a los que a Dios temen, los que temen ante su presencia, y que no le irá bien al impío, y le serán prolongados los días que son como sombra, por cuanto no teme delante de la presencia de Dios. Hay vanidad que se hace sobre la tierra, que hay justos a quienes sucede como si hicieran obras de impíos, y hay impíos a quienes acontece como si hicieran obras de justos. Digo que esto también es vanidad. Aquí está describiendo cómo las cosas no son lo que debieran ser. ¿Pero por qué? Versículo 11. Por cuanto no se ejecuta luego sentencia sobre la mala obra, el corazón de los hijos de los hombres está en ellos dispuesto para hacer el mal. Impunidad. Y quizá pudiéramos pensar que está hablando aquí de la impunidad tan rampante que había en su día como la hay en nuestro tiempo. Si hay algo que impera en nuestro país y en otros países el día de hoy es impunidad. La gente se sale con la suya. Tristemente, aún a veces los cristianos, con una mordidita por ahí, podemos salirnos con la nuestra. Y hay gente inocente que es castigada, pero el malvado se sale con la suya. Contrata un buen abogado, un abogado que es hábil, que es muy bueno para encontrar, obviamente, esos huecos en la legislación, ¿verdad? Esas lagunas legales, o sabe a quién sobornar o a quién darle usted sabe, hay impunidad. Quizá pudiéramos pensar que él está diciendo, se está refiriendo principalmente a la impunidad en las cortes legales de su tiempo. Pero el contexto nos hace pensar que él más bien está pensando en que si las cosas son así en el mundo, es porque Dios no está haciendo lo que debiera hacer.
¿Y qué debiera hacer? Castigar al malo y bendecir al justo. Por eso pasa lo que pasa. Por eso el malo prolonga sus días. Por eso se sale con la suya. Por eso es celebrado. ¿Por qué? Porque Dios no hace lo que debe hacer. Ahora, aquí Él dice, nótelo por favor, aquí Él dice, yo sé, esto es lo que yo sé. ¿Sí? Lo dice claramente en los versículos 12 al 14. Aunque el pecador haga mal, dice, yo también sé que les irá bien a los que a Dios temen. Y algunos piensan que aquí entonces Kohelet está diciendo, bueno, sí, eso sucede, pero aún así yo tengo fe en Dios. Yo tengo fe en Dios de que esto va a pasar. Más bien, y de nueva cuenta, quizá en otras versiones sea más claro, más bien lo que está diciendo, yo sé, esto es lo que aprendí, esto es lo que me enseñaron. Esta es la sabiduría convencional. Así debieran funcionar las cosas. Esto es lo que me han dicho desde que soy niño. Esto es lo que he leído en la Torá, en la ley. Es lo que he leído en los profetas. Yo sé que el malo no va a prosperar o no debiera prosperar. Yo sé que el justo debiera ser recompensado. Pero lo que yo veo es otra cosa. Es otra cosa. Y incidentalmente, esto es algo que en mayor o menor medida enfrentamos todos los que estamos aquí, esta tensión entre nuestra fe cristiana, entre lo que hemos aprendido, entre lo que la Biblia dice y lo que vemos en el mundo. Tristemente lo que ocurre es que optamos por darle más peso a nuestras observaciones que a lo que Dios dice en su palabra. Tristemente triunfa, ¿sí?, nuestra observación del mundo y entonces empieza a normar sobre nuestra vida y empieza esto a tomar precedente por encima de lo que Dios dice, porque verdad sea dicha, hay veces que lo que vemos en el mundo parece, y subrayo, parece contradecir lo que Dios dice en su palabra. Y entonces, tal vez los niños aquí, los adolescentes, jóvenes aquí, tal vez sigan haciéndole creer a sus padres que todavía ven el mundo a través de una cosmovisión cristiana, pero por dentro, como no han encontrado respuestas satisfactorias, entonces por dentro ya checaron tarjeta y están en un proceso de deconstrucción y de deconversión. Y tal vez tristemente algún día digan, no, yo ya no creo nada de estas cosas. Sí, eso dice la Biblia, pero yo veo otra cosa. La Biblia dice que el justo debe prosperar y veo mi familia. Veo las penurias que hemos pasado. Veo cómo mi papá no tiene dinero ni para pagar sus medicinas. ¿Y dónde está ese Dios que dice que el justo va a prosperar? Pero el vecino de al lado, ese impío, le va re bien. Le va muy bien, de hecho. Y el joven dice, ¿cómo? La Biblia dice esto, pero ¿por qué mi papá abandonó a mi mamá? ¿Por qué se divorciaron mis padres? ¿Por qué? ¿Por qué mi mamá se murió? ¿Por qué no tengo papá? ¿Por qué? ¿Por qué? Si la Biblia dice, eso es lo que yo sé, es lo que me han dicho en la escuela dominical, es lo que me han dicho en el púlpito todo el tiempo, pero yo veo otra cosa. Esa es la lucha de este hombre. Ahora bien, él entonces llega a esta conclusión. Mira, dice, mire usted, quiero decirte mi consejo, es lo que dice Kohelet, versículo 15. Porque todo esto es vanidad, así termina el versículo 14. Todo esto es hebel, no tiene sentido. Te voy a dar mi consejo. No trates de darle sentido.
De hecho, versículo 17, no hay nadie que pueda interpretar por qué suceden las cosas, ni aun el más sabio, aunque él diga saber, ni el más sabio, en palabras de Galadriel, puede saber. No hay nadie que te pueda explicar las cosas. De hecho, esta es mi conclusión, lo dice él en el versículo 14, esto también es vanidad. La vida es Hebel, o en las palabras de Macbeth, esta obra de Shakespeare, ya lo hemos dicho anteriormente, la vida, la historia humana, solo es un cuento narrado, contado por un idiota. La vida no tiene sentido. Mi consejo, dice, mi consejo es este, versículo 15. Por tanto, alabé yo la alegría que no tiene el hombre, que no tiene el hombre bien debajo del sol, sino que coma y beba y se alegre, y que esto le quede de su trabajo los días de su vida que Dios le concede debajo del sol. En las palabras de un comentarista, este es el único consejo que él tiene. ¿Por qué? Porque la vida no es como quisiéramos que fuera. Y el único consejo que puedo dar, dice Kohelet, la única respuesta posible a un mundo que no funciona la manera en que uno esperaría que funcione es la siguiente. Si los malos no reciben su castigo y los justos no reciben la bendición prometida, entonces por lo menos trata de disfrutar la vida. Ese es su consejo que ha dicho en otras ocasiones. Sí, ten placer. Y este placer ha sido identificado anteriormente en el capítulo 2 como esa pequeña porción que tenemos. Ese helek, esa porción. Él ha dicho desde el principio, no hay ganancia en esta vida. Al final de tus días, cuando saques las cuentas, vas a ver que no hubo ganancia, de que nada te sirvió, tanto esfuerzo, tanta dedicación, no hay ganancia, ¿sí? Pero por lo menos tienes esta porción, el fruto de tu trabajo te provee algo de dinero, con ese dinero cómprate placeres, disfruta la comida, la bebida, viaja, diviértete. Eso es lo único que te queda en un mundo que no funciona como tú esperarías que funcione, en un mundo en el que los malos son castigados y los justos son recompensados. Eso sería lo ideal, ¿verdad? Pero no, el mundo no es así. El mundo es un mundo en el que el malo es recompensado y el justo sufre. Entonces, él ha dicho lo siguiente, él ha dicho esto es lo único que te queda. Y de hecho, vea el versículo 15, dice, y que esto le quede de su trabajo los días de su vida. En el hebreo encontramos esta expresión, y esto es lo que le debe quedar. Esto debiera quedarte. ¿Qué debiera quedarte? Pues ese helek, esa porción. Pero a veces, ni eso. Pero a veces, ni eso. Entonces, ese es mi consejo. Ahora, llegó a esta conclusión. No hay nadie que pueda decirnos cómo funciona la vida. No hay nadie, ni aun el más sabio, ni aun el más sabio. Pero ¿por qué llega a esta conclusión? ¿Por qué este hombre llega a la conclusión de que la vida es Hebel? De que la vida es vanidad, pues no tiene significado, no tiene sentido. ¿Por qué? Porque él ha dejado que el estándar, la norma, el criterio por el cual él decide cómo las cosas son, es su propia observación. Es lo que él ve. Pero recuerde usted, él está viendo la vida a través de unos lentes. Los lentes de una cosmovisión que en el libro de Eclesiastés usted ya sabe. Es una cosmovisión que se llama debajo del sol. Para este hombre no hay nada más allá de esta vida. Para este hombre lo único que hay es la vida. ¿Sí? Aquí, debajo del sol. No hay nada por encima del sol. No hay Dios. O tal vez, si hay Dios,
Dios es incomprensible. Dios es irrelevante para darte las respuestas que tú quisieras. Es más, nunca vas a poder entender lo que Dios está haciendo. No tiene ningún sentido. La vida no tiene sentido. ¿Qué pasa entonces cuando alguien ve la vida a través de estos lentes? Pues llega a la conclusión que Shakespeare nos dice en esa obra: la vida es solo un cuento contado por un idiota. No tiene sentido. ¿Qué otro cuento puede contar un idiota más que uno que no tenga sentido? Ahora, ¿realmente es la vida o es la historia humana un cuento contado por un idiota? Absolutamente no. Porque verá usted, hay otra perspectiva con la cual nosotros pudiéramos ver lo que sucede. Y esta es la perspectiva correcta, una perspectiva de por encima del sol. Y esta perspectiva entonces hace que veamos la realidad de esta manera. Hay un Dios que creó todas las cosas y que gobierna el mundo con sabiduría. Pero ¿por qué las cosas que suceden contradicen tal cosa? ¿Por qué? Porque a lo mejor no es tanto que la historia o la vida sea un cuento contado por un idiota, pero como dice Derek Kidner en su comentario a Eclesiastés, no es una cita exacta, pero no es tanto que la vida sea un cuento contado por un idiota, es más bien que la vida es un cuento contado a idiotas. ¿Qué es la diferencia? No es tanto que la vida sea un cuento contado por un idiota, más bien la vida es un cuento contado a idiotas. Todos los seres humanos, ¿sí? Todos los seres humanos somos seres finitos, con una sabiduría finita y por la caída corrompida, corrupta. Todos los seres humanos tenemos un conocimiento limitado. Nuestro conocimiento no va más allá del límite. Y entonces, no hay manera en que nosotros los seres humanos podamos llegar a entender ultimadamente el porqué de todas las cosas. Hay un gran abismo entre el ser humano y nuestro Dios. Nosotros somos finitos, Él es infinito. Nuestra sabiduría es finita, la suya es infinita. Nuestros pensamientos no son sus pensamientos y nuestros caminos son sus caminos. Es más, el apóstol Pablo lo pone de esta manera en Romanos capítulo 11, versículo 33 al versículo 36, ¿no es cierto? Dice así: oh, profundidad de las riquezas, de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos, porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? ¿O quién le dio a él primero para que le fuese recompensado? Porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas, a Él sea la gloria por los siglos. Amén. ¿Cómo podemos nosotros osar pensar que vamos a entender todas las cosas? ¿Cómo nosotros podemos osar creer que vamos a tener las respuestas para todas las cosas? Sí, hermanos, en la vida habrá momentos, habrá situaciones que aparentemente contradigan la verdad que hemos aprendido en su palabra, que Dios es bueno, que Dios es sabio, porque Dios parece obrar en maneras que contradicen esas afirmaciones. Pero en lugar nosotros de darle peso a esas apariencias, debiéramos pedir al Señor que nos ayude a confiar y creer que Él es más sabio que nosotros. Su llamado como cristiano no es entender todas las cosas. Su llamado es confiar en la sabiduría
de Dios. Su llamado no es entender el plan, pero confiar en el planeador, como dice Keller. Confiar en aquel que escribió la historia. Confiar en aquel que es Señor de la historia. Confiar en que Él está dirigiendo todas las cosas para cumplir sus buenos propósitos para con nosotros, en maneras que aún no logramos ni lograremos entender. Su tarea como cristiano es creer y confiar que en todas las cosas Dios obra para el bien de aquellos que aman al Señor. Y que algún día esta disparidad que observamos entre lo que es y lo que debe ser ya no existirá más cuando el Señor venga y establezca su reino y lleve toda obra a juicio. Ese es el llamado que Dios tiene para nosotros. Confiar en Él, confiar en su sabiduría. Ciertamente habrá preguntas que no tengan respuestas, porque ni aun el más sabio aquí entre nosotros podrá proveer las respuestas. ¿Qué ha de hacer en ese momento? Confiar en el Señor. ¿Qué ha de hacer usted cuando haya silencio, cuando haya un aparente silencio, cuando todas sus porqués, todas sus preguntas simplemente parezcan desvanecerse en el silencio de la noche? Cuando aparentemente no hay nadie que escuche sus preguntas, ni nadie que le interese darle respuestas. ¿Qué ha de hacer? Orar y rogar: Señor, ayúdame a confiar y creer en ti. A creer que tú eres infinitamente más sabio que yo. Y tú sabes por qué las cosas suceden. Cuando la vida no tenga sentido, ayúdame simplemente a confiar en ti. O bueno, cuando parezca no tener sentido, ayúdame a confiar en ti. ¿Por qué las cosas no parecen tener sentido? Lo dice ahí Harry Reeder en su boletín. Porque no vemos las cosas desde la perspectiva de Dios. Desde esa perspectiva última. Dios conoce todo el panorama. Dios ve todo el panorama. Dios ve toda la historia. Nosotros tenemos un conocimiento limitado. Nosotros solamente estamos viendo este pedacito de la historia. Pero no podemos ver el todo de la historia. No sabemos cómo esto va a encajar en el plan soberano y sabio y santo de Dios. Por eso es que somos llamados a confiar en Él. Ahora, ¿qué ha de ser usted que no cree en Cristo Jesús? ¿Qué esperanza tiene usted? Mire, le quiero decir con todo respeto, lo único que le va a quedar es seguir el consejo de Kohelet. Tratar de disfrutar lo más que pueda de la vida. Tratar de darle un poquito de sentido a su vida. Pero ¿sabe usted una cosa? Lo que hay debajo del sol no es todo lo que hay. Algún día usted va a estar delante de Dios. Algún día usted va a enfrentar a Cristo Jesús como su juez. Algún día usted tendrá que dar cuentas acerca de su vida. Quizá pueda optar por vivir su vida de esta manera. Mira, no hay nada más allá, así que voy a vivir lo mejor que yo pueda. Pero nada más le quiero decir una cosa: ¿y qué tal si sí hay algo más allá? ¿Y qué tal si sí? ¿Y qué tal si en una de esas hay un cielo y un infierno? ¿Y qué tal si en una de esas hay un juicio final? ¿Qué va a hacer de usted? Y por otro lado, no solamente hablando de su destino último, sino cómo usted va a vivir su vida en esta tierra. ¿Qué va a hacer usted cuando ni el placer, ni el dinero, ni la party, ni nada pueda ayudarle en ese momento en que la tragedia venga a su vida, en que la pérdida venga a su vida? ¿Qué va a hacer usted? ¿Dónde va a ir por respuestas? ¿Dónde usted va a encontrar refugio? Por eso es que le digo, venga a Jesucristo. Porque, escuche a Kohelet, nada en esta vida puede realmente darme sentido o darle sentido a mi vida. Venga a Jesucristo, el cual, dice Pablo, nos ha sido hecho sabiduría y justificación y redención. Venga al Señor Jesús. Y usted dirá, pero ¿cómo? ¿Me dices que creer en ese Cristo, eso va a hacer que mi vida cambie, que mi vida tenga sentido? ¿Eso va a hacer que yo pueda tener esperanza? ¿Me estás diciendo que
ese mensaje de ese hombre crucificado va a transformar mi vida, eso es una locura. Así es, así es. La predicación de la cruz es locura para los que se pierden, pero los que son salvos, a los que están siendo salvados, es el poder de Dios. Porque sabe usted, a veces los caminos de Dios parecen una locura, parecen no tener sentido. La cruz es prueba de ello. Dios decidió salvarnos a través de la locura de la predicación. La sofisticación del conocimiento humano, de la psicología, de la psiquiatría, de la sociología, de la biología, de lo que usted quiera, no ha sido capaz ni será capaz de cambiar al ser humano. Pero la cruz, que es locura, para los griegos, dice Pablo, locura, una necedad, para estos filósofos iluminados, una tontería. La cruz es el poder de Dios para cambiar su vida. Usted lo ha intentado una y otra vez, ya probó estudio, ya probó placer, ya probó portarse bien, ya probó todo y no ha podido cambiar su vida. Yo le digo, venga a Jesucristo. El poder de su cruz puede transformar su vida. Así entonces, hermanos, ciertamente llegaremos a un punto en que, como Galadriel dice, y el más sabio podrá decirnos. Pero en ese momento entonces nuestro llamado será confiar en Dios, quien es mucho más sabio que nosotros. Que Dios bendiga su palabra. Amén.